Entre 1941 y 43, mientras el ejército alemán seguía avanzando al este, hubo grupos que se movían detrás, sin formar parte de las divisiones regulares ni responder al mismo mando. Llegaban cuando las ciudades ya estaban bajo control, se instalaban sin explicar nada y empezaban a actuar con lo que traían preparado. No hacían traslados, ni esperaban órdenes, ni montaban instalaciones. Ahí mismo, a campo abierto, con listas ya armadas, se encargaban de miles. Lo hacían rápido, sin pausas, sin dejar registros visibles, salvo los que ellos mismos escribían. Los que organizaban todo eso no eran soldados de carrera. Venían de las oficinas. Cuando el Reich cayó, muchos desaparecieron por un tiempo. Otros fueron ubicados más tarde por lo que habían firmado. Sus nombres salieron en documentos, sus cargos quedaron marcados en reportes oficiales. Algunos terminaron ante un tribunal, otros reaparecieron años después en países donde nadie los esperaba. Y entonces aparece la pregunta: ¿cómo acabaron los que dirigieron las matanzas? Los que salieron con la orden de matar. A comienzos de 1941, una escuela policial en Prech, cerca del río Elba, se transformó en punto de encuentro para miles de tipos ligados a las SS. Venían de diferentes oficinas: investigadores, espías, policías normales, soldados del ala armada y altos mandos administrativos. Muchos ya tenían experiencia en las zonas que Alemania había ocupado antes, sobre todo en Polonia. Algunos hablaban ruso, otros venían con buenos contactos. Varios tenían carrera universitaria, hasta doctorados. A todos les dijeron que iban a participar en algo especial, pero sin darles muchos datos. El movimiento hacia Prech vació academias enteras, oficinas de análisis, escuelas de formación, puestos locales. Todos mandaron gente. Heydrich, el jefe de seguridad del régimen, y Himmler, que estaba por encima de él, eligieron a los jefes con sus propias manos. Entre ellos estaban Otto Ollendorf, un economista con perfil técnico; Paul Blobel, un arquitecto con problemas de trago; Arthur Neve, viejo conocido de la policía criminal; y Karl Jäger, policía político con fama de violento. El grupo también tenía soldados rasos, policías uniformados y gente del ejército, todos reunidos bajo el nombre de Einsatzgruppen, o sea, equipos de tarea. Ese nombre ya lo habían usado antes, en Austria, en Checoslovaquia y más tarde en Polonia. Su trabajo no era pelear, sino controlar las zonas ocupadas, borrar opositores políticos y acabar con cualquier foco de resistencia antes de que arrancara. Ahora tenían una nueva misión. Antes, los Einsatzgruppen trabajaban junto con el ejército. Se adelantaban, llegaban justo después de los soldados, ubicaban a los jefes locales, juntaban datos, atrapaban a los que tenían en sus listas y eliminaban a los considerados peligrosos. Esta vez el objetivo era el mismo, pero más grande. Iban rumbo al este, a los territorios de la Unión Soviética, que serían invadidos en junio de ese año. El entrenamiento en Prech fue rápido. La parte física fue poca. Algo de práctica de tiro, algunos ejercicios al aire libre, pero lo importante era la organización. Cada equipo se dividió en grupos más pequeños, llamados comandos. Se repartieron cargos, tareas y zonas. A todos les pusieron inyecciones. Algunos quedaron mal después, y eso frenó un poco los ensayos. La misión oficial era limpiar la retaguardia del ejército, buscar saboteadores, atrapar espías, allanar el camino para las tropas. Pero el mensaje interno era otro. Heydrich les dijo a los mandos, justo antes de salir, que esto no era solo por territorio, que era una guerra de ideas, que el verdadero enemigo era el bolchevismo y que detrás estaban los judíos. Aclaró que no se trataba de detener soldados, sino de eliminar por completo a cualquiera ligado al sistema enemigo. Eso incluía no solo a empleados del gobierno, sino también a gente común. Heydrich dijo que el que no se sintiera capaz podía bajarse. Nadie lo hizo. Todos siguieron. La orden era clara. Había que actuar sin dudar, sin ponerse sentimental, sin hacer preguntas. 4 equipos grandes fueron repartidos por zonas distintas. El primero, con Stahlecker al mando, iba hacia los países bálticos. El segundo, bajo Arthur Neve, cubriría la zona central, que incluía Bielorrusia. El tercero, con Otto Rasch, se movería por el norte de Ucrania. El cuarto, controlado por Ollendorf, bajaría hacia el sur, incluyendo Crimea. Cada uno de estos grupos tenía comandos que podían moverse y actuar por su cuenta. Blobel, por ejemplo,
Lideraba uno del equipo 3. Jäger estaba al frente de otro del primero. La forma en que estaban organizados permitía que las matanzas se hicieran en distintos lugares al mismo tiempo, sin tener que esperar órdenes de arriba. Llevaban todo lo que necesitaban para moverse sin ayuda del ejército: camiones, motos, radios, armas, cocinas, balas, gasolina. Algunos incluso llevaban generadores. El equipo incluía pistolas, rifles y ametralladoras. Cada comando cargaba también herramientas básicas: palas, estufas, carpas, escritorios y suficiente comida para seguir en ruta durante días. A diferencia de las tropas comunes, que todavía usaban caballos en algunos casos, estos grupos iban todos en vehículos. Himmler se aseguró de que no les faltara nada. La organización estaba hecha para que pudieran moverse rápido, hacer su trabajo y desaparecer. El trato con el ejército se había cerrado meses antes. Hitler lo decidió él mismo. En las zonas ocupadas, las unidades de seguridad de las SS actuarían por su cuenta. El ejército debía darles casa, comida y gasolina, pero no podía mandarles. La instrucción era clara: estos grupos tenían que encargarse de borrar por completo al enemigo político. Y eso, para el régimen, eran los comunistas, los empleados del gobierno soviético, los comisarios y todos los judíos. Unas semanas antes de salir, los jefes fueron llamados a Berlín. Heydrich los juntó en la central de seguridad y repasó los puntos clave. Habló de borrar a todos los que formaran parte del sistema bolchevique. Nombró a los comisarios, a los jefes políticos, a los que hacían propaganda. También dijo que si había gente del lugar dispuesta a atacar o linchar, había que dejarlo pasar, incluso animarlos, pero sin dejar pruebas claras de participación. Así se podía presentar como si fueran cosas que salían de la población sola. Ollendorf contó después, en interrogatorio, que su gente tenía casi 200 vehículos. Las tropas usaban armas automáticas, cada escuadrón tenía radios y a veces teletipos. Todo lo que hacían debía informarse a Berlín de forma rápida y con detalle. Cada número quedaba anotado: cuántos muertos, dónde, cuándo y con qué excusa. Desde el principio, todos sabían de qué iba el asunto. Iban tras el ejército, ocupaban las ciudades, buscaban a los de las listas y ampliaban la caza conforme avanzaban. No hacía falta juicio ni papeleo. Nadie iba preso. Las órdenes eran claras: disparar en el acto, usar huecos naturales en el terreno, cavar si no lo sabía, borrar todo indicio. Los prisioneros rusos cavaban. Después también los mataban. El primer equipo cruzó la frontera el 22 de junio. En pocos días ya se hablaba de matanzas. Cada semana llegaban nuevas cifras a las oficinas principales. No eran soldados, eran civiles, pueblos enteros, gente apuntada desde antes. La máquina de matar ya estaba andando, y ninguno de esos tipos se detuvo. Así se aprendía. Desde los primeros días del régimen, el uso de la violencia ya era parte del mecanismo. No era algo esporádico. Los golpes, las amenazas y las muertes estaban metidas en cada rincón. Oficinas, colegios, cuerpos policiales y campos funcionaban bajo la idea de que el que no seguía las reglas lo aplastaban. No hacía falta que alguien diera la orden para reaccionar con dureza. Ya se daba por entendido. Los que ocupaban puestos en la policía, en las SS o en la Gestapo venían de entornos donde el maltrato era común. Muchos se habían criado entre gritos y palizas. Desde chicos vieron castigos sin medida. Lo veían como algo normal. Cuando entraron al sistema lo reforzaron. No lo discutían, lo copiaban. Durante el entrenamiento en academias se aplicaban los mismos métodos. El jefe gritaba, pegaba o humillaba, y el que estaba abajo aguantaba. Eso servía como filtro. El que soportaba, seguía. El que no, quedaba afuera. La lógica era clara. Si no aguantabas adentro, no servías afuera. No era para enseñar, era para endurecer. En divisiones especiales, como las Totenkopf, el trato era todavía más duro. Ahí se formaban muchos de los que después serían elegidos para tareas delicadas. Los que pasaban por ahí ya sabían cómo obedecer sin preguntar. Los habían preparado para actuar sin parar a pensar. Algunos de los que más adelante estarían al mando de matanzas masivas ya venían con ese perfil desde el principio. Habían hecho carrera dentro de un sistema donde el castigo era parte del día a día. Veían cómo se corregía a los que fallaban, y cuando ellos subían de rango, hacían lo mismo con los que venían detrás. Era una cadena que se repetía.
Cuando les daban un nuevo encargo, no necesitaban muchas indicaciones. Ya sabían qué tocaba hacer. Si les pedían detener a alguien, lo hacían. Si había que llevarlo a un lugar apartado, también. Si el paso siguiente era disparar, lo hacían, porque ya lo habían visto antes y porque sabían que el problema no era pasarse, sino dudar. Después de cada acción, no se analizaba nada. Se pasaba al siguiente. No había espacio para pensar si estuvo bien o mal. Se asumía que estaba bien. Todo venía autorizado desde arriba. Nadie pedía opiniones, solo resultados. Los que llegaban a los Einsatzgruppen ya venían con esa mentalidad metida en la cabeza. Habían pasado por distintos niveles del sistema. Ya habían estado en detenciones, interrogatorios, traslados y, muchas veces, ejecuciones previas. Pasar a asesinatos masivos no les resultaba tan chocante como le habría pasado a cualquier otro. Ya habían visto sangre, ya sabían obedecer órdenes sin vueltas, solo cambiaba la cantidad. En los interrogatorios de después de la guerra, varios contaron que al principio sí les afectaba, pero con el tiempo se volvía costumbre. Uno dijo que al principio le temblaban las manos, después ya no. Otro contó que la primera vez vomitó, pero que luego ya no tuvo problema. Eso les pasó a ellos y también a muchos otros. Una vez que alguien disparaba por primera vez, ya no había vuelta atrás. Al día siguiente lo hacía con más soltura. A la semana ni lo pensaba, el ambiente ayudaba. Si todos hacían lo mismo, no te destacabas, y si lo hacías bien, te felicitaban. Algunos hasta fueron ascendidos por cumplir sin titubeos. A otros los cambiaban si mostraban debilidad. El lenguaje también era parte de todo eso. No se decían palabras como matar o fusilar. Usaban frases como operación, evacuación, acción especial. Esas formas de hablar creaban distancia. Hacían que todo pareciera parte de un trámite más. Eso ayudaba a que los que lo hacían no pusieran freno. Las cantidades no se mostraban como una desgracia, eran solo números. Un informe podía decir que en cierto pueblo mataron a 500 personas y enseguida venía otro con otra cifra. Los jefes veían esos reportes y los organizaban sin mostrar nada. No se hablaba de hombres, mujeres o chicos, se hablaba de unidades. Los que estaban al frente de cada grupo sabían que no les miraban cómo lo hacían, sino cuánto avanzaban. Si cumplían con los números esperados, los felicitaban. Si no, los apuraban. Eso generaba competencia interna. Algunos trataban de destacarse matando más rápido. Otros proponían formas nuevas para rendir más. Ya no era una idea. El exterminio estaba en marcha. Cada equipo tenía su lista y su objetivo. Las órdenes se seguían sin desviarse. Los papeles lo decían claro. Había nombres, instrucciones y reportes. Era una cadena sin freno. Iban de pueblo en pueblo, sin parar. En ese panorama, el que no hacía lo que se esperaba quedaba marcado. Algunos intentaron zafarse. Dijeron que no se sentían capaces. Pero no era lo común. La mayoría se adaptaba. Si no querías disparar, te ponían a hacer otra cosa. Cavar huecos, vigilar, manejar. De alguna forma, todos terminaban metidos, y eso después hacía más difícil salirse. No todos obedecían por miedo. Muchos lo hacían convencidos. Llevaban años escuchando lo mismo. Los habían formado en la idea de que al enemigo había que borrarlo del mapa. Lo escuchaban en charlas, lo leían en folletos, lo veían en carteles. No era solo una orden. Era una forma de ver el mundo. La violencia, para ellos, no era algo aparte. Era la forma de ejercer autoridad. Se usaba todos los días, dentro de los cuarteles, con los ocupados, con los detenidos. No había otra forma de relacionarse. El que no encajaba quedaba afuera, y casi nadie se animaba a eso. Lo que empezó como una formación dura terminó siendo una red de verdugos. Todos estaban dentro. Cada uno tenía su rol, y ninguno podía decir que no sabía lo que estaba pasando. Avanzaban con mapa, lista y pala. A las 3 de la madrugada del 22 de junio de 1941, miles de cañones alemanes comenzaron a disparar al otro lado del río Bug. En la frontera con la Unión Soviética, la artillería iluminó el cielo con explosiones constantes. A esa hora, el ejército alemán lanzó la operación que llevaba meses en preparación. La llamaron Barbarroja. Era el plan de invasión más grande que habían puesto en marcha hasta ese momento. El frente era enorme. Desde el mar Báltico hasta el mar Negro, más de 3 millones de soldados cruzaron la línea. No solo iban tropas alemanas, también marchaban húngaros, rumanos, eslovacos y otros aliados. El objetivo era tomar el oeste soviético de forma rápida.
Pensaban que, en cuestión de semanas, podrían capturar Moscú, controlar Ucrania y anular la capacidad de respuesta del enemigo. Mientras las divisiones blindadas avanzaban a toda velocidad por las carreteras, detrás venían los grupos de tarea. Los Einsatzgruppen se activaron ese mismo día. Las órdenes ya estaban claras desde antes. Debían moverse detrás del ejército regular, entrar en pueblos, identificar blancos y eliminar a quienes figuraban en las listas. Ya no se trataba de buscar opositores individuales, ahora era una limpieza sistemática por zonas. El grupo A, encabezado por Stahlecker, cruzó por Lituania. Iban con apoyo logístico completo, incluyendo vehículos, combustible, mapas y radios. No tardaron en llegar a Kaunas. Allí encontraron a la población local alterada. Algunos residentes habían comenzado ataques contra los judíos. Los alemanes no intervinieron. De hecho, alentaron a que siguieran. Lo vieron como útil. Al día siguiente, las matanzas continuaron, esta vez ya con participación directa de los comandos. En cada ciudad que tomaban, el procedimiento era parecido. Primero aseguraban el centro administrativo, luego localizaban archivos, revisaban registros, seleccionaban objetivos. A las pocas horas comenzaban las detenciones. En muchos casos todo ocurría en un solo día. El ritmo era rápido. No se esperaban órdenes nuevas. Ya sabían lo que tenían que hacer. El grupo B, bajo Arthur Neve, se dirigió hacia Bielorrusia. Avanzaron por caminos en mal estado, cruzando aldeas donde casi nadie hablaba alemán. En cuanto llegaban a una localidad, se instalaban en edificios vacíos, organizaban las listas y ejecutaban el plan. Primero iban por funcionarios del partido, después por maestros, médicos, rabinos. Finalmente arrasaban con comunidades completas. Las cifras subían con cada día que pasaba. Otto Rasch lideraba el grupo C. Sus comandos operaban en Ucrania del Norte. Una de sus primeras acciones grandes fue en Zitomir. Allí coordinaron con la Wehrmacht. El ejército regular proporcionó transporte y protección. Los del Einsatzgruppen identificaron a los blancos. En pocas horas, varios centenares de personas habían sido ejecutadas. Nadie presentó objeciones. Los soldados seguían con su avance. Los cuerpos quedaban atrás, enterrados en fosas abiertas. El grupo D, dirigido por Ohlendorf, tomó rumbo al sur. Entraron en zonas donde el idioma, la cultura y las condiciones del terreno eran muy distintas a las que conocían. Se encontraron con comunidades rurales aisladas. La operación no se detuvo. Solo adaptaron el método. En lugar de listas detalladas, usaban denuncias locales, interrogaban a los prisioneros y seleccionaban por categorías. Ejecutaban a todos los varones adultos y luego extendían la acción a mujeres y niños. Las unidades estaban bien coordinadas. Tenían radio, mapas, gasolina, comida, personal médico, técnicos y conductores. Cada grupo incluía especialistas en armas, traductores y oficiales encargados de los informes. No dependían de nadie. Se movían con autonomía, informando cada semana a Berlín. Las cifras eran exactas: lugar, fecha, cantidad, tipo de víctima. Todo quedaba anotado. Las ejecuciones no eran improvisadas. Se organizaban como operaciones militares. Se elegía el sitio, generalmente un bosque, una zanja o un barranco. Se obligaba a los detenidos a ir caminando, a veces en camiones. Al llegar se les ordenaba quitarse la ropa, se les alineaba al borde, se disparaba por la espalda, caían uno sobre otro. Después los cuerpos eran cubiertos con tierra. Algunos sobrevivían los primeros disparos. Eran rematados después. No había participación civil formal, pero en muchas localidades los habitantes colaboraban. Algunos daban información, otros señalaban casas. En ciertas zonas incluso ayudaban directamente. Los alemanes lo permitían, siempre que no interfiriera con la organización. En algunos casos se utilizaron prisioneros de guerra para cavar fosas. Luego eran eliminados también. Los informes no dejaban espacio para dudas. Había nombres, rangos, detalles. No eran operaciones ocultas. Se trataba de actos registrados, autorizados y sistemáticos. Desde Berlín las oficinas de seguridad recibían esos datos y los archivaban como parte del trabajo. No se les daba un trato especial. Eran parte del procedimiento regular. La colaboración con el ejército fue clave. Aunque oficialmente los Einsatzgruppen operaban por su cuenta, en la práctica recibían apoyo constante. Transporte, seguridad, alimentos, alojamiento. En muchos casos los mandos militares sabían perfectamente lo que ocurría. Algunos incluso asistían a las ejecuciones. No intervenían, no se oponían,
Tampoco lo mencionaban en sus propios informes. Mientras tanto, el avance militar seguía. Las ciudades caían una tras otra. Smolensk, Minsk, Kiev. Cada victoria era seguida por una oleada de asesinatos. Los grupos de tarea no se detenían. Se desplazaban de un punto a otro, eliminando a todos los considerados enemigos. Al principio se hablaba de comunistas, comisarios, saboteadores. Pero pronto quedó claro que el blanco principal eran los judíos, sin excepción. El lenguaje usado en los reportes seguía siendo técnico. Acciones de limpieza, medidas preventivas, neutralización de elementos peligrosos. Esas frases servían para ocultar lo evidente. Pero quienes estaban allí sabían exactamente lo que hacían. No necesitaban traducciones. Cada operación dejaba cuerpos, sangre, ropa amontonada y niños desaparecidos. En pocas semanas, las cifras eran tan altas que se comenzaba a hablar de métodos alternativos. Algunos comandantes decían que los fusilamientos eran lentos, otros que afectaban el ánimo de los ejecutores. Blobel, por ejemplo, planteó buscar una solución más práctica. Lo haría más adelante. Pero en ese momento, las matanzas seguían con fusiles. La ciudad entraba en la fosa. En julio de 1941, los Einsatzgruppen ya operaban en profundidad. Habían dejado atrás las fronteras iniciales y ahora se desplegaban por los territorios que antes formaban parte del antiguo Peile de asentamiento, donde durante siglos vivió la mayoría de la población judía del Imperio ruso. Lo que antes eran comunidades densas, organizadas y con raíces profundas, ahora se convirtieron en blanco directo de exterminio. Las ciudades caían una tras otra. Vilna, Pinsk, Baranovichy, Vitebsk. Cada vez que una unidad tomaba el control de una localidad, ya sabía lo que tenía que hacer. Se identificaban los barrios judíos, se cerraban las salidas, se reunía a la gente en plazas o patios. Se les decía que serían trasladados, pero los llevaban a las afueras, cerca de bosques o fosas ya abiertas. Allí terminaba todo. En Vilna, las matanzas comenzaron casi de inmediato. El comando responsable, bajo órdenes directas, ejecutó a miles en los bosques de Ponary. Los cuerpos eran arrojados a pozos naturales, se disparaba sin pausa, día tras día. Las víctimas llegaban en camiones, a pie, en fila. Había listas, pero muchas veces bastaba con ser parte del grupo señalado. Los niños eran llevados junto con sus padres. Los ancianos no recibían trato distinto. Se ejecutaba por lotes. Las estructuras comunitarias fueron desmontadas en días. Las sinagogas fueron cerradas, saqueadas o destruidas. Los archivos quemados. Las casas marcadas. Se ordenaba a los residentes que llevaran una insignia visible, una estrella en la ropa. Después, esa señal ya no importaba. La decisión estaba tomada. El objetivo era erradicar la presencia judía de cada zona. En Pinsk, la operación se realizó en etapas. Primero se concentró a los hombres en edad de trabajar. Se les separó. Se anunció que serían movilizados para tareas de reparación, pero no hubo trabajo. Los llevaron al bosque, los obligaron a cavar zanjas, los alinearon y los mataron. La tierra removida apenas cubría los cuerpos. Días después, vino el turno de mujeres y niños. El procedimiento era repetido por todos los grupos. No había necesidad de coordinar entre comandos. Cada unidad actuaba con su ritmo, su método, su equipo. Algunas usaban escuadrones pequeños. Otras empleaban apoyo militar local. En ocasiones, los partisanos ucranianos, lituanos o bielorrusos colaboraban. Entregaban nombres, señalaban casas, incluso ayudaban en las ejecuciones. Se les prometía propiedad a cambio, tierras, muebles, ropa. En zonas como Minsk, donde la comunidad judía era más numerosa, se establecieron guetos temporales. No duraban mucho. Se usaban para concentrar a la población, organizar el transporte y realizar las ejecuciones de forma más ordenada. A veces se vaciaban en semanas. Los fusilamientos eran continuos. Los trenes, si no estaban disponibles, se reemplazaban con columnas a pie. Los jefes de los Einsatzgruppen no ocultaban lo que hacían. Escribían informes diarios, mencionaban cifras, describían lugares, detallaban las acciones. No usaban eufemismos dentro del grupo. Solo en los reportes para Berlín. Allí hablaban de acciones especiales, de pacificación o resolución del problema. Pero todos sabían lo que significaba cada palabra. En Baranovichy, el jefe del comando local se jactaba de haber eliminado más de 10.000 personas en menos de un mes. Tenía apoyo completo de la administración civil.
La policía local participaba activamente. Se repartían funciones. Unos vigilaban, otros trasladaban, otros cavaban y disparaban. Las fosas se llenaban rápido. Se cavaban nuevas a pocos metros. Cuando el suelo estaba húmedo, se usaban sótanos o pozos abandonados. Las ejecuciones no siempre eran con fusil. En algunos sitios se experimentaba con otras formas. Camiones herméticos donde se liberaban gases del tubo de escape, cámaras pequeñas improvisadas. Pero la mayoría de las veces seguían usando balas. Rápido, directo, efectivo. Se alineaban a las víctimas, se apuntaba a la nuca, se disparaba. Quienes caían eran cubiertos por tierra. Luego venía el siguiente grupo. Los habitantes locales, si no participaban, al menos observaban. Algunos miraban desde las ventanas, otros saqueaban las casas vacías. Había quien avisaba con antelación. Las delaciones eran comunes. Familias enteras eran entregadas por vecinos, a veces por miedo, otras por codicia. Nadie exigía pruebas, bastaba una acusación. En el camino hacia el este, los Einsatzgruppen mantenían su avance. No se detenían en una ciudad por mucho tiempo, cumplían su tarea y seguían. Iban dejando atrás calles vacías, edificios quemados, patios llenos de restos. Los informes se acumulaban en Berlín. Cada cifra aumentaba el registro general. La lógica no era militar, era contable. Las unidades tomaban nota de cada paso. Nombre del pueblo, número de ejecutados, hora, método. Era parte del proceso. No lo hacían por culpa o por reflexión, era administración. Los informes eran archivados, algunos oficiales los firmaban con orgullo. Lo veían como eficiencia. En zonas rurales, donde no había resistencia organizada, todo era más simple. No se requerían excusas, no se hacían simulacros de juicios. Las órdenes se daban al llegar. Se reunía a la población, se hacían selecciones rápidas, se formaban grupos. En 1 o 2 horas todo estaba hecho. Se recogían los carteles, se limpiaban las armas y se seguía la marcha. Nadie entre ellos discutía el objetivo. Estaba asumido desde el principio. El enemigo era definido por su origen, no por sus actos. No se preguntaba qué hacía cada uno, solo importaba a qué grupo pertenecía. Y si era el equivocado, el final estaba decidido desde antes. La operación, al cruzar el Peile, se volvió aún más intensa. Las distancias aumentaban, las condiciones eran más duras, pero la meta seguía. Cuando el jefe quiso verlo todo. Heinrich Himmler no aparecía seguido en los frentes, pero cuando lo hacía, todo cambiaba. En la segunda mitad de 1941 decidió viajar a Ucrania. No era una visita informal. Quería ver en persona cómo se estaban ejecutando las operaciones que había autorizado. No iba con traje de oficina. Se vestía con uniforme, se rodeaba de oficiales y se presentaba como figura de autoridad total. Llegó con escolta armada y fue recibido por los responsables de las unidades que operaban en la zona. Los que estaban al mando de los Einsatzgruppen sabían que debían mostrar resultados. Le prepararon recorridos. Le explicaron cómo seleccionaban a las víctimas, cómo organizaban los traslados, cómo ejecutaban los disparos. Él no preguntó si se sentían mal, preguntó por las cifras. ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿En cuánto tiempo? En Nikolaev, los jefes de las unidades locales organizaron una ejecución durante su estancia, no como espectáculo, sino como prueba de eficiencia. Los prisioneros ya estaban seleccionados. Se les había trasladado desde días antes. Los escoltaron hasta un campo abierto. Las zanjas ya estaban listas. Los tiradores sabían qué hacer. No había discursos, solo acción. Himmler observó de pie, con las manos detrás de la espalda. El primer grupo fue colocado junto al borde. Se disparó sin demora. Algunos cuerpos cayeron al fondo, otros quedaron colgando. Los siguientes eran empujados para avanzar. El ritmo era constante. Himmler no habló, solo miraba. En cierto momento uno de los ejecutores tuvo una falla. El disparo no fue letal. El prisionero cayó herido y se quejaba. El oficial a cargo sacó su arma corta y remató con un solo tiro. Himmler se giró, tomó aire, pero no hizo ningún comentario. Después de la ejecución, habló con los oficiales. Les dijo que estaban cumpliendo un deber histórico, que lo que hacían no era por ellos, sino por el futuro, que la dureza era necesaria, que solo los más fuertes podrían llevar esa carga sin quebrarse. No usó palabras suaves, no pidió compasión, solo reafirmó la misión. En los días siguientes recorrió otras ciudades.
Estuvo en Dnipropetrovsk, Zaporilla y otros puntos donde las unidades ya habían completado operaciones similares. Le presentaron informes, listas de víctimas, mapas con las rutas de traslado. En cada lugar, el patrón era el mismo: guetos vaciados, judíos asesinados, comunidades borradas. Himmler no cuestionó nada. Confirmó lo que esperaba ver, dio instrucciones para mejorar la rapidez, sugirió usar menos munición cuando fuera posible, propuso técnicas para ahorrar tiempo en el proceso de alineación, aplaudió la colaboración de las policías locales, recomendó incrementar el uso de apoyo no alemán, afirmó que era mejor si los pueblos participaban. Según él, así se limpiaba más a fondo. Los subordinados lo escuchaban sin interrumpir, tomaban notas, sabían que su visita no era solo de inspección, era una evaluación directa. Quien no demostrara eficacia sería reemplazado. Por eso las cifras eran clave. Le mostraban documentos con miles de ejecuciones, nombres codificados, categorías eliminadas, gráficos con barras. Lo trataban como si fuera una auditoría. Uno de los aspectos que más valoró fue el control absoluto. Dijo que no podía haber dudas ni excepciones. Si alguien cuestionaba una orden, debía ser apartado. Si alguien mostraba debilidad, era mejor trasladarlo. La pureza del plan, según él, estaba en la ejecución sin vacilaciones. Para Himmler, el problema no era la violencia. El problema era el desorden. Después del recorrido regresó a Berlín. No hizo declaraciones públicas. No escribió memorias. No necesitaba dejar constancia. Las decisiones ya estaban tomadas desde antes. Lo que hizo fue confirmar en el terreno que sus órdenes se estaban cumpliendo tal como las había diseñado, y pidió que el proceso no se detuviera bajo ninguna circunstancia. Los oficiales que lo acompañaron durante esa gira siguieron en sus cargos. Algunos fueron ascendidos, otros enviados a nuevas zonas. Todos sabían que habían pasado una prueba. La visita de Himmler no fue un acto simbólico, fue una forma de reforzar que las matanzas no eran accidentes, ni desviaciones, ni excesos. Eran parte del plan central. Las ejecuciones que ocurrieron durante esos días no fueron diferentes de las anteriores, pero adquirieron un peso nuevo. Tenían la aprobación directa del máximo responsable. No necesitaban encubrimiento, no hacía falta disimular. Se hacía, se registraba, se archivaba. El archivo era el testigo. En los informes posteriores se menciona su paso por la zona. No se detalla lo que vio. Solo se señala que inspeccionó unidades, que felicitó a los jefes, que pidió mejoras. Esa forma de escribirlo era habitual. El lenguaje seguía siendo técnico, pero todos los que estuvieron presentes sabían lo que significaba. Desde entonces, los comandantes en el terreno aumentaron la velocidad. Las matanzas se hicieron más frecuentes, las cifras subieron, los guetos se vaciaron más rápido, los reportes se entregaban cada menos días. La presión era mayor, nadie quería quedar por debajo del promedio. Los camiones se usaban de forma más intensiva, se ajustaron los horarios de recogida, se establecieron rutas más cortas hacia los lugares de ejecución. Las fosas se cavaban con anticipación, se reclutaron más colaboradores locales para acelerar el trabajo, todo con un solo objetivo: cumplir el plan. Lo que se estaba ejecutando ya no tenía vuelta atrás. Era una operación continua. No dependía de un frente militar, no se detenía con el clima, no se negociaba. Las órdenes estaban dadas y se cumplían sin pausa. Himmler lo sabía, lo quería así, y no dejó espacio para dudas. El que no permitía desvíos. Después de su gira por Ucrania, Himmler no quedó quieto. Retomó los informes, cruzó datos, revisó mapas y continuó reforzando su estructura desde Berlín. Mantenía contacto con cada jefe regional. Pedía cifras exactas, ubicaciones y procedimientos. Lo quería todo registrado. Si una unidad reducía el ritmo, exigía explicaciones. Si aumentaba, lo consideraba eficiencia. Lo central para él era el cumplimiento sin vacilación. En paralelo, comenzó a ajustar la coordinación entre distintas ramas: las SS, la Policía de Seguridad, las autoridades locales en los territorios ocupados y las oficinas en la capital. Todo debía responder a la misma cadena. Himmler no delegaba sin control, intervenía en detalles, incluso en cuestiones que parecían menores. Por ejemplo, ordenó que los vehículos asignados a tareas de traslado tuvieran prioridad en repostaje, que las carreteras se mantuvieran libres para los comandos móviles, que las estaciones de radio se reservaran para los informes operativos.
Nadie más podía usarlas durante las transmisiones. La presión no era solo hacia abajo, también exigía al aparato civil que facilitara los movimientos. Los gobernadores alemanes instalados en el este debían entregar listados, permitir el acceso a edificios, liberar recursos, entregar archivos. Cualquier obstáculo era visto como sabotaje, y Himmler no lo toleraba. A uno de ellos en Minsk lo apartó por obstruir procedimientos. En realidad solo había pedido más tiempo para organizar el gueto. Eso no importó. Fue reemplazado por otro que no hacía preguntas. Mientras tanto, las cifras que llegaban desde los Einsatzgruppen seguían creciendo. Los comandantes enviaban reportes con miles de asesinados por semana, a veces por día. Se incluían detalles, edad, sexo, lugar exacto. No era necesario que Himmler leyera todo. Tenía asistentes que se lo resumían. Pero cuando encontraba alguna inconsistencia, la marcaba. Preguntaba por qué en una zona se habían ejecutado menos de lo previsto. ¿Qué había pasado? Si faltaban balas, si el transporte había fallado, si el personal era insuficiente. Para mantener el ritmo, organizó nuevas rondas de inspección. Esta vez no fue él personalmente, sino oficiales de confianza. Reinhard Heydrich era uno de los principales. Visitaban los cuarteles, hablaban con los jefes de las unidades, observaban parte del proceso y reportaban. Lo importante no era si todo se hacía igual en todos lados. Lo fundamental era que nadie se frenara, que cada uno entendiera que el plan no tenía pausas. En ese contexto se empezaron a probar otros métodos de eliminación. Uno de los problemas que identificaron fue el desgaste de los tiradores. Algunos, después de cientos de ejecuciones, empezaban a fallar, temblaban, se descomponían. Entonces, Himmler pidió alternativas, no por piedad, sino por eficiencia. No le preocupaba el trauma, sino la productividad. Así llegaron los primeros camiones sellados. Se cargaban con personas, se cerraban las puertas y se redirigían los gases del motor al interior. Después de unos minutos, se abrían. Todos estaban muertos. No requería tiradores, solo un conductor, más silencioso, más rápido. Se usaron en Chełmno y otras localidades. Himmler aprobó el uso de esos métodos. También solicitó que se evaluaran otras formas siempre que aceleraran el proceso. El objetivo era claro: eliminar al mayor número de personas en el menor tiempo posible, con el menor gasto de recursos. La solución final se estaba implementando sin necesidad de grandes anuncios. En paralelo, seguía ampliando las redes de colaboración. La policía ucraniana, los milicianos lituanos, ciertos grupos voluntarios de la región. Se les entregaba autoridad parcial. A cambio informaban, colaboraban, ejecutaban. Para Himmler, esa externalización era útil. Permitía cubrir más terreno y al mismo tiempo desplazaba parte del peso operativo. Si fallaban, se reemplazaban sin conflicto. En una reunión en Berlín, con jefes de varias ramas del sistema de seguridad, Himmler dejó claro que las ejecuciones debían continuar sin interrupciones hasta que no quedara nadie en las categorías definidas como blanco. Fue directo. No habló de política, ni de historia, ni de ideología, solo de resultados. Pidió que no se perdiera tiempo discutiendo excepciones. La estructura que dirigía no tenía margen para improvisar. Cada grupo sabía a dónde ir, a quién eliminar, cómo reportar. Si alguien actuaba por cuenta propia, lo sancionaban, pero si alguien cumplía con lo previsto, lo premiaban. Algunos recibieron condecoraciones, otros fueron promovidos. El mensaje era constante, lo importante era cumplir. Con el avance del frente hacia el este, las unidades de ejecución comenzaron a operar en zonas más aisladas. El clima era más duro, los caminos peores, los pueblos más dispersos. Pero Himmler insistió en que eso no podía ser excusa. Mandó refuerzos, más camiones, más gasolina. Incluso envió técnicos para mantener el equipo en funcionamiento. Si un motor fallaba, debía repararse de inmediato. Si faltaban uniformes, se enviaban desde el oeste. Si los mapas eran antiguos, se actualizaban. El volumen de asesinatos siguió aumentando. Los reportes eran cada vez más breves, pero más contundentes. 8.000 eliminados en 4 días, 5.000 en 2 jornadas. No se incluían nombres, solo números, fechas, ubicaciones. Las hojas se archivaban en carpetas con etiquetas. Himmler las revisaba por tandas. A veces corregía con lápiz rojo. Los altos mandos sabían que si el jefe de las SS ponía su atención en un grupo, debían entregar resultados pronto. No había segundas oportunidades. Los que no estaban a la altura eran removidos. A veces enviados al frente o asignados a tareas sin relevancia.
El sistema se depuraba solo. La presión venía de arriba, pero también de los costados. Nadie quería ser el que frenara la maquinaria. A finales de ese año, las operaciones de los Einsatzgruppen ya habían eliminado a cientos de miles. Las ciudades ocupadas tenían barrios vacíos, los registros civiles eran modificados, las propiedades eran reasignadas. El plan seguía avanzando. Himmler no lo veía como una campaña temporal. Lo consideraba parte de una reestructuración total y no aceptaba desviaciones. La máquina empezó a fallar. En la primavera de 1942, los Einsatzgruppen ya habían matado a más de 500.000 de personas. La operación seguía en marcha, pero empezaban a aparecer grietas. Algunas venían desde dentro. Otros problemas eran logísticos. No se detenía la máquina, pero algo empezaba a trabarse en los engranajes. Las zonas más densamente pobladas ya estaban vacías. En Ucrania, Bielorrusia y los estados bálticos, las grandes comunidades judías habían sido borradas. Las ciudades estaban bajo control completo, pero a medida que las unidades avanzaban hacia el este, la población era más dispersa. Las aldeas quedaban separadas por kilómetros. Se perdía tiempo en los traslados, las fosas no alcanzaban, los vehículos empezaban a fallar, los ejecutores también mostraban desgaste, llevaban meses haciendo lo mismo, día tras día. Los nuevos que llegaban al frente eran entrenados por los veteranos, que ya tenían gestos automáticos. Algunos lo seguían haciendo con eficiencia, pero otros empezaban a equivocarse. Disparaban mal, se bloqueaban, había peleas internas, discusiones por turnos, reclamos por descanso. No era un colapso, pero sí un aviso. En Berlín los informes llegaban con menos regularidad. Algunos datos se repetían, otros estaban incompletos. Himmler notó la irregularidad y pidió revisiones. No aceptaba excusas. Mandó a varios supervisores a terreno, no para juzgar, para exigir. La presión volvió a subir. Una de las señales más claras del quiebre fue la aparición de métodos nuevos. Las ejecuciones masivas con armas individuales empezaban a parecer ineficientes. Requerían personal, tiempo, balas. Además, dejaban huellas visibles. Fosales abiertos, restos, sangre, testigos. Se pensó en camiones adaptados, luego en instalaciones fijas. Aún no se hablaba oficialmente de campos, pero algunos empezaban a funcionar con esa lógica. En Chełmno, por ejemplo, los camiones de gas funcionaban como solución intermedia. Se cargaba a las víctimas, se cerraban las puertas y el monóxido hacía el resto. Luego se limpiaba el interior y se repetía el proceso. Algunos lo vieron como una alternativa más práctica, otros como un paso lógico. No generaba menos muerte, solo cambiaba la forma. Mientras tanto, el frente oriental se volvía más inestable. La ofensiva de invierno soviética había frenado el avance alemán. Algunas ciudades ocupadas estaban ahora aisladas. Las líneas de suministro eran frágiles. Hubo casos donde las unidades de ejecución quedaron semanas sin refuerzos. Usaban lo que encontraban. Reutilizaban munición. Dormían en edificios abandonados. En ese contexto, los comandantes comenzaron a priorizar. Ya no podían cubrir todas las localidades. Se concentraban en los centros mayores. Las aldeas pequeñas quedaban para después. Algunos ejecutaban por categorías. Primero varones adultos, luego mujeres sin hijos, luego niños. No porque dudaran, porque no alcanzaba el tiempo. Los partes internos empezaron a reflejar esa tensión. Se hablaba de dificultades operativas, limitaciones materiales, necesidad de reorganización. Los informes eran más fríos, pero también más urgentes. No eran quejas, eran avisos. El sistema exigía ajustes. En algunas regiones se recurrió más intensamente a colaboradores locales, se les asignaban tareas completas, identificación, traslado, ejecución. A cambio recibían armas, ropa, botines. La eficacia aumentó, pero también la brutalidad. Algunos grupos cometieron masacres sin orden directa. Actuaban por cuenta propia, con impunidad. Los comandantes alemanes no los frenaban. Solo pedían que reportaran. Al mismo tiempo, las primeras noticias sobre lo que estaba ocurriendo empezaban a filtrarse fuera del Reich. En Londres, Washington y otras capitales, diplomáticos recibían informes. No eran precisos, pero mencionaban matanzas, desapariciones masivas, movimientos extraños. Nadie tenía una imagen completa. Aún no. Dentro de Alemania, el tema seguía siendo un secreto oficial, pero el rumor circulaba.
Algunos soldados del frente escribían cartas, usaban frases ambiguas, hablaban de tareas difíciles, de misiones oscuras. Las familias intuían, no preguntaban. El silencio era parte del acuerdo. A pesar de todo, Himmler no redujo la presión. Convocó a nuevos jefes, reorganizó rutas, pidió más vehículos. El ritmo debía mantenerse. Aunque el sistema mostrara señales de desgaste, el objetivo seguía firme. No importaba cuánto costara, la solución tenía que completarse. En los guetos que aún quedaban en Polonia y el este, comenzaron a organizar deportaciones masivas. Ya no eran ejecuciones en el lugar, se cargaba a miles en trenes, se les decía que serían reubicados. Pero el destino eran instalaciones donde ya se había probado el nuevo método, asesinato industrializado. Ahí fue cuando todo cambió. Ya no era solo el trabajo de los Einsatzgruppen. Ahora se trataba de un sistema más amplio, con centros fijos, transportes centralizados y una estructura que abarcaba varios ministerios. Las unidades móviles no desaparecieron, pero dejaron de ser el único instrumento. Ese quiebre no fue una caída total, fue una transformación. La maquinaria se adaptó. Lo que empezó con disparos en el bosque ahora tomaba la forma de un proceso nacional. El asesinato ya no dependía de una unidad. Era una política de Estado ejecutada por múltiples brazos, y cada uno sabía lo que hacía. Los que estuvieron ahí. En medio del avance del exterminio, unos pocos llegaron a ver desde adentro cosas que casi nadie imaginaba. No estaban incluidos en la organización. Tampoco intervinieron, solo miraron, y eso los marcó. Algunos lo contaron. Fueron pocos, pero los que lo hicieron dejaron relatos que no se borraron. Uno de esos fue Kurt Gerstein, un oficial de las SS. Lo llamaron por saber de desinfección, lo mandaron a ver cómo funcionaban lugares donde mataban con gas. No iba como visitante externo, era parte del sistema. Pero lo que presenció lo sobrepasó. En agosto de 1942 llegó a Belzec. Le enseñaron cómo hacían todo. Le explicaron el proceso. Había una sala con paredes de cemento. Se llenaba de gente. Cerraban bien. Encendían el motor. El gas pasaba por tubos armados a la carrera. Todo duraba unos 20 minutos. Luego abrían. Los cuerpos caían apilados. Algunos todavía se movían. Se arrastraban. Los movían con palas. Gerstein no armó escándalo ni se fue. Anotaba. Miraba todo. Después le enseñaron otra parte. Sacaban los dientes de oro. Cortaban los anillos con cuchillas. La ropa se separaba por tipo. No se hablaba de asesinatos. Se hablaba de que todo funcionara rápido. Los encargados lo trataron bien, le ofrecieron comida, le preguntaron si algo se podía mejorar. Se fue con la idea de contar lo que había visto. No lo hizo ante la prensa, tampoco en público. Buscó a diplomáticos, habló con representantes de Suecia, Holanda, hasta con gente de iglesias. Les explicó lo que había pasado. Algunos lo oyeron, nadie hizo nada. Faltaban pruebas, y muchos preferían no saber. Otro que lo intentó fue Jan Karski, un mensajero de la resistencia polaca. Entró en 2 zonas restringidas, un gueto y un lugar donde juntaban gente antes de subirla a trenes. Vio los vagones, las filas, las caras, anotó rutas, horarios, nombres, se aprendió todo. Cruzó media Europa con esos datos, llegó a Londres, habló con autoridades, después fue a Washington, se reunió con Roosevelt. El presidente lo atendió en la Casa Blanca. Karski le explicó lo que estaba pasando. Usó frases simples, habló de escenas, gente, lugares. Roosevelt lo escuchó sin interrumpir. Hizo pocas preguntas, le dio las gracias, no dijo que haría algo. Otros no llegaron a presidentes, pero también dejaron su versión. Soldados alemanes que mandaban cartas a casa, médicos que atendían a los tiradores, choferes que manejaban camiones con prisioneros. Ninguno era un modelo a seguir. Solo dijeron lo que vieron. Algunos lo contaban con distancia. Otros se notaban nerviosos. Unos lo justificaban. Otros preferían callar. Uno de los más nombrados fue Rudolf Höss, jefe de Auschwitz. Al acabar la guerra, escribió desde la celda. No intentó limpiar su imagen. Solo dejó por escrito cómo funcionaba el campo. Había horarios, cantidades, apuntes. Las salas de gas funcionaban por tanda. Un grupo entraba, moría, lo sacaban, limpiaban y metían al siguiente. En lo que dejó escrito, Höss hablaba de números, formas, rapidez. No mencionaba angustia, ni muertos, ni dolor. Parecía un manual de instrucciones. Pero en esas hojas estaba lo que había. Sin palabras bonitas, sin vueltas, todo directo.
Otro que habló fue Vasily Grossman, periodista ruso. Entró a Treblinka cuando ya lo habían abandonado. Vio lo que quedaba: dientes en la tierra, huesos entre el barro, zapatos de niños, juguetes rotos. No se oía nada, pero cada cosa mostraba lo que había sido. Grossman no se mantuvo frío. Escribió con bronca, su forma era distinta, pero los hechos eran los mismos. Las fosas, las cenizas, las cosas tiradas, cada parte mostraba lo que había pasado. Los comandantes ejecutados por el exterminio. Cuando la guerra terminó, ya no quedaban bosques sin fosas. Los trenes ya no llevaban cuerpos, pero el sistema que los había movido seguía vivo. Muchos de los que lo habían dirigido no estaban muertos. Algunos se habían esfumado antes de la rendición. Otros seguían en sus casas, vestidos de civil, esperando que nadie tocara la puerta. Los aliados comenzaron a buscar responsables, no solo a los que dieron las órdenes más altas, también a quienes habían estado en el terreno. Se formaron listas. Los informes de inteligencia cruzaban nombres, fechas, regiones. Muchos de los jefes de los Einsatzgruppen estaban en esos papeles. No se trataba de soldados rasos. Eran comandantes con firma, con informes detallados enviados a Berlín. Los estadounidenses y británicos organizaron interrogatorios. Algunos oficiales alemanes hablaron. Otros negaron todo. Pero los papeles los contradecían. Había reportes con fechas, cifras, lugares. Los archivos no desaparecieron. Estaban guardados, clasificados, organizados como si fueran documentos administrativos. Esa precisión facilitó la persecución. En 1947 se abrieron los juicios de Nuremberg para un grupo específico. Los jefes de los comandos móviles de exterminio. 24 fueron acusados. El tribunal tenía pruebas concretas, documentos firmados, testimonios de sobrevivientes, fotografías de los lugares de ejecución. El juicio no fue corto. Durante meses cada uno fue llamado al estrado. Algunos intentaron justificar su participación diciendo que solo cumplían órdenes, otros dijeron que no tenían opción, pero los jueces no aceptaron esas respuestas. Había cartas donde los mismos acusados pedían más munición para fusilar civiles. Informes con lenguaje directo: 1.600 judíos ejecutados, 500 partisanos eliminados. Uno de los acusados, Otto Ollendorf, no negó nada. Admitió haber dirigido el asesinato de 90.000 personas. Lo dijo con calma. Explicó cómo se organizaban las filas, cómo se cavaban las zanjas, cómo se dividía el trabajo entre tiradores. No mostró arrepentimiento, solo dio detalles. La fiscalía le preguntó si entendía lo que significaba matar a esa cantidad de personas. Respondió que no se trataba de emociones, sino de deber. Dijo que su unidad había actuado con disciplina ejemplar. No se desvió del protocolo. No improvisaron. Hicieron lo que se les ordenó. Algunos testigos de las ejecuciones también declararon. Relataron cómo se organizaban los grupos, cómo las víctimas eran obligadas a desnudarse antes de ser alineadas, cómo los gritos se apagaban con el siguiente disparo. Los fiscales presentaron fotografías, en blanco y negro, cuerpos amontonados, zonas rurales con zanjas abiertas, montículos de ropa. El tribunal escuchó todo, revisó cada documento, no se dejó llevar por discursos, solo por pruebas. Al final, 14 de los acusados fueron condenados a muerte, 4 recibieron cadena perpetua, otros menos. Uno fue absuelto. Las ejecuciones se llevaron a cabo en la prisión de Landsberg. Los que fueron ahorcados no dejaron palabras finales. No hubo discursos, solo órdenes cumplidas hasta el último minuto. Ninguno mostró emoción visible. Algunos murieron convencidos de que lo que hicieron fue correcto, otros en silencio. Pero los juicios no cerraron el tema. Decenas de oficiales de menor rango no fueron juzgados. Muchos escaparon a otros países, cambiaron de nombre, se mezclaron con los desplazados, usaron papeles falsos. Algunos cruzaron a América Latina, otros se refugiaron en Oriente Medio o Europa Occidental. Los que tenían contactos recibieron ayuda. Durante años se organizaron nuevas búsquedas, se recopilaron listas actualizadas, se compararon fotografías. Algunos fueron encontrados décadas más tarde, vivían con otro nombre, trabajaban como comerciantes, profesores, empleados públicos. Cuando eran descubiertos, algunos negaban, otros reconocían su pasado sin rodeos, decían que todo había ocurrido hacía mucho, que ya no eran los mismos. Uno de los casos más notorios fue el de Adolf Eichmann. No había sido parte de una Einsatzgruppe, pero coordinó deportaciones.
Fue capturado en Argentina en 1961, llevado a Jerusalén, juzgado con pruebas abrumadoras. Declaró con tono frío. No negó, tampoco se mostró culpable. Fue condenado y ejecutado en 1962. El juicio de Eichmann volvió a poner en la mesa lo que muchos ya querían dejar atrás. Mostró que los crímenes no se habían olvidado, que aún quedaban nombres por rastrear. Las asociaciones de sobrevivientes continuaron su trabajo, entregaron listas, ayudaron a ubicar a fugitivos, presionaron a los gobiernos. Archivos abiertos. A medida que pasaban los años, los nombres de los jefes de los Einsatzgruppen se fueron borrando de los titulares, pero seguían impresos en miles de páginas guardadas en archivos. Algunos eran recordados por las cifras que firmaron, otros por los informes que enviaron. Casi ninguno por su rostro. Muchos habían desaparecido sin dejar rastro. Otros fueron juzgados. Unos pocos murieron sin rendir cuentas. Las carpetas con sus expedientes seguían ahí. Cada una tenía fechas, cifras, localidades. Todo estaba ordenado. Algunos documentos estaban firmados con tinta azul, otros mecanografiados con iniciales. Había listas, mapas, horarios. Ninguno de ellos intentó ocultar lo que habían hecho. Al contrario, habían dejado constancia. Después de los juicios iniciales, los seguimientos se volvieron más lentos. Los testigos envejecían. Algunos ya no estaban. Las pruebas seguían existiendo, pero los tribunales no siempre actuaban. En muchos casos, los acusados ya vivían como jubilados. Iban al mercado, viajaban en tranvía, leían el periódico. No hablaban de su pasado, pero hubo quienes no se resignaron. Algunos historiadores, fiscales, sobrevivientes o hijos de sobrevivientes siguieron buscando. Recorrieron pueblos, revisaron archivos, compararon fotos. A veces encontraban a alguien, lo denunciaban. Se iniciaba un proceso, lento, lleno de trabas, pero real. En los años 70 varios comandantes fueron ubicados en Alemania Occidental. Uno de ellos vivía con su nombre real, no se escondía. Cuando fue interrogado respondió con frases cortas. Dijo que no recordaba bien, que era mucho tiempo atrás. Los documentos lo contradecían. Había papeles con su firma, con fechas, con cifras exactas. Otro caso fue un jefe de grupo que después de la guerra se dedicó a dar clases en una universidad. Durante décadas nadie preguntó por su pasado, hasta que un estudiante descubrió su nombre en un viejo listado de los Einsatzgruppen. Lo denunció. El caso llegó a prensa. Se reabrió el expediente. El acusado renunció. Murió antes de que llegara el juicio. También hubo otros que fueron atrapados fuera de Europa. En Sudamérica se localizaron antiguos oficiales que habían entrado con pasaportes falsos. Algunos vivieron más de 30 años bajo identidades nuevas. Cuando fueron descubiertos, los gobiernos locales dudaron. Hubo presión internacional. Algunos fueron extraditados. Otros murieron antes de subir al avión. Con el paso del tiempo, la persecución fue cambiando. Ya no se trataba de grandes operaciones, ahora era trabajo de archivo, de cruce de datos. Los culpables que quedaban eran pocos y muy viejos, pero seguían apareciendo nombres, a veces en una carta o en una vieja fotografía. Alguien los reconocía, se abría un nuevo caso. En los años 90 surgieron nuevos equipos de investigación. Usaban tecnología digital, accedían a bases de datos internacionales, buscaban patrones, conectaban nombres con documentos. Algunas veces lograban encontrar al responsable de una unidad pequeña. Alguien que no fue juzgado en su momento, pero que tenía detrás cientos de víctimas. No todos los países colaboraban. Algunos gobiernos se mostraban renuentes. Alegaban falta de pruebas. Otros sí entregaban información, permitían interrogatorios. A veces los casos avanzaban, otras veces se estancaban, pero los nombres seguían saliendo a la luz. En Alemania se instaló una oficina especial para crímenes del nazismo. No se cerró nunca, aunque cada vez con menos personal seguía abierta. Atendía llamadas, revisaba cartas, recibía pistas. Cada nuevo hallazgo era verificado. Si había documentos, se abría un expediente. Muchos de los últimos juicios se dieron con acusados en sillas de ruedas, con audífonos, con traductores. Algunos no entendían las preguntas, otros decían que ya habían pagado. Pero los jueces seguían el procedimiento. Se leían los informes, se mostraban las fotos, se contaban los nombres. La justicia llegaba tarde, pero llegaba. En algunos casos la condena era simbólica.
El acusado moría poco después, pero el registro quedaba. Se añadía una línea más al archivo, un número más a la lista. Algunos familiares de víctimas asistían a las audiencias, llevaban fotografías, escuchaban en silencio, no buscaban venganza. Querían que se dijera lo que pasó, que no se negara, que no se olvidara. La historia de los Einsatzgruppen no terminó con los disparos, ni con los juicios. Terminó con el rastreo de cada uno de sus jefes, con el intento de documentar lo que cada uno hizo, de nombrar a cada víctima, de ubicar cada lugar.